Señor, estamos aquí y aguantamos el calor y pedimos la bendición de Dios, ¿verdad? Pues hermanos, cuando el hermano Tiles estaba con nosotros, él trajo consigo tres hombres. Cuatro hombres vinieron con él con el objetivo de ayudarle o ayudar a nosotros en lo que es la visitación de casa a casa alrededor del pueblo. Y disfrutamos saliendo con ellos porque cada vez que salimos traté de ponerme junto con diferentes personas, ¿verdad? Para llegar a conocerlos y tener conversación con ellos. Uno de ellos era el hermano Chris. Él era el más joven de entre ellos y era la primera vez que había venido aquí. Y algo que descubrí de Chris era bien curioso. Él es autónomo, él tiene su propia empresa y su empresa es dar cuidados a casas, ¿cómo se llama? Holiday homes, venideros. Casas de vacaciones. De vacaciones, ok. Entonces, casas de vacaciones en los Estados Unidos. Hay algunos gringos, no todos. Los misioneros excluidos, hay gringos que son bastante potentes financieramente y pueden comprar casas en diferentes lugares, y un lugar que compran casas es Florida, ¿verdad? Porque las temperaturas en Florida son aptos para que cuando las nieves están en los estados del norte, muchos de ellos viajan y se hospedan en Florida durante los meses de invierno. Pero cuando llega el verano, vuelven a su casa original, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se cuida la casa en Florida cuando estás en Michigan, ¿verdad? Entonces ellos contratan al hermano Chris y otras compañías, me imagino que hay, y su trabajo es cuidar de la propiedad de otro. Su trabajo consiste en eso. Imagínense que trabajo más chupado. Su trabajo es ir cada 2 semanas y abrir los portones y entrar en el campus, ¿verdad? Algunos de ellos bastante grandes. Asegurar que los jardineros están haciendo su trabajo. Asegurar que la compañía de limpieza de piscina están cumpliendo con su deber. Y luego va y abre la casa y prueba el sistema de alarma, prueba el sistema de fontanería, prueba el sistema de electricidad, prueba los utensilios eléctricos que hay en la cocina, en el dormitorio y en la sala. En fin, él da un repaso a todo lo que es la propiedad para asegurar que todo está marchando bien. Y luego sale, tranca la puerta, enciende ¿cómo se llama? El sistema de alarma, sale de la propiedad y tranca los portones y ya está acabado su responsabilidad por otras 2 semanas en esa casa. Y él va a otra casa. Y este es su trabajo día tras día tras día. ¡Qué trabajo más chupado! ¿Verdad? No tienes que estar lidiando con compañeros ¿cómo se llama? Difíciles, no tienes que estar rompiendo la cabeza con números, no tienes que hacer todas esas cosas que tú y yo tenemos que hacer. Pero cada mes, cachín, cachín, ¿verdad? Recibe su dinero y él dice que es un negocio bastante redondo. ¿Y sabe qué, hermanos? Ese trabajo que hace él, antiguamente, años y siglos atrás, lo habrían llamado el trabajo de un mayordomo. Un mayordomo era una persona que era encargado de cuidar las propiedades de otro. Pero con una diferencia. En el tiempo de la Biblia, el mayordomo también era parte de la posesión del maestro.
En otras palabras, él no era autónomo, era parte de la propiedad, pero había agarrado tanto confianza con el dueño que él fuera asignado una posición de administrador sobre toda la propiedad. Tan importantes que eran esas personas en la antigüedad que incluso los herederos de la propiedad eran sujetos a ellos mientras eran niños. Y ellos eran encargados de asignar a los niños del rico su paga para el mes, para que ellos podrían ir a comprar sus confites y todo lo demás. Pero ellos no podrían ir a la bolsa del papá y sacar lo que ellos querían. Ellos tenían que ir a solicitar del mayordomo y el mayordomo administraba lo que el papá había designado. Cuando nosotros leemos las escrituras, descubrimos que José en Egipto tenía semejante posesión. Rápidamente vamos a ir a Génesis capítulo 39. Y el versículos 3 y 4. Alguien lea eso para nosotros. Génesis capítulo 39, versículos 3 a 4. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo a José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció hasta el 4. Hasta el 4. Sí, hasta ahí entonces. Ok, entonces hermano, aquí es un mayordomo que tenía bajo su poder todas las posesiones de su amo. La semana pasada nosotros descubrimos que nosotros no somos autónomos. Si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos un maestro. Un maestro a lo cual Él nos ha redimido del mercado de la esclavitud. Y nos ha traído a su casa y nos ha hecho mayordomo de sus posesiones aquí en este mundo. Este es de lo cual está hablando Pedro. En Pedro capítulo 4, versículo 10, él dice, como buenos administradores, debemos administrar bien las posesiones de nuestro Señor, parafraseando por el tiempo. Pero la palabra administrador es la misma palabra traducido en Lucas capítulo 12, 42, lo cual usamos la semana pasada, para mayordomo. En otras palabras, la palabra de Dios está diciendo que nosotros somos los mayordomos de Dios. Y la misma forma que Cristo administra los bienes de la gente que ha depositado su confianza en Él, nosotros tenemos que administrar todo lo que Dios ha dado a nosotros. Le vimos esto la semana pasada, usábamos el tiempo para desarrollar 3 razones por qué Dios requiere una buena administración de todo su pueblo. Y le descubrimos esto, y para ahorrar de tiempo no lo voy a probar su memoria, lo voy a decir. Le vimos que Él nos requiere una buena administración porque primero somos creados por Él para servirle, En el segundo lugar, todo lo que nosotros tenemos proviene de Él, en otra palabra, pertenece a Él, no a mí. Y luego la tercera que vimos es que nuestro estado eternal o nuestra posición de mayordomo en la eternidad depende de nuestra buena administración de nuestras responsabilidades acá. 3 razones vimos por qué Dios requiere de cada uno de nosotros una buena administración. Pero ese produce en nosotros, y la mencionamos esa la semana pasada, el qué
La pregunta, ¿qué? Si Dios requiere una buena administración de mí, ¿de qué requiere una buena administración? Pues hay infinidad de cosas que Él nos pide, pero para esa serie vamos a ver unos 5 de ellos. Y la primera que vamos a descubrir en esta mañana es que Dios requiere que su pueblo administre bien la verdad del Evangelio que Él nos ha entregado. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 4, y vamos a descubrir que Dios ha entregado a nosotros, los creyentes, no los pastores, no los misioneros únicamente, sino a nosotros la verdad de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Alguien lea por favor 1 Tesalonicenses. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Muy bien, la palabra ahí nos confiase, es como si yo tomara mi billetera y le dijera al hermano Javier, cuídalo hermano, como la niña de tu ojo. Entonces, cuando alguien te confiesa algo, está poniéndolo bajo su poder para que usted la cuida. ¿Saben ustedes que Dios nos ha dado el Evangelio de Cristo para que la cuidamos? Si el Evangelio de Cristo desaparece de la faz de este mundo, no será porque Dios lo ha distraído del mundo, no será porque Él ha desvanecido o no ha llegado a un punto de no ser rebelente, será porque la iglesia lo ha perdido. La iglesia lo ha malgastado, lo ha descuidado. Por esa razón, hermanos, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que cuidar como la niña de nuestro ojo el mensaje del Evangelio de Cristo. Ahora, este es el que tenemos que cuidar el Evangelio de Cristo, pero ese me produce otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a cuidar de este mensaje del Evangelio? Pues descubriremos en el mensaje de hoy, Dios mediante, que cada creyente puede administrar la verdad del Evangelio de Dios cuando hacemos las siguientes 3 cosas. ¿Estamos listos? ¿Ven? La primera es cada creyente puede administrar bien el mensaje del Evangelio de Dios cuando la predicamos con desnudo. Cuando la predicamos con desnudo. Vamos a ir a Marcos capítulo 16, 15 y alguien más por favor busca 2 Timoteo 4:2. La primera lectura es Marcos 16, 15 y luego la segunda lectura es 2 Timoteo 4:2. El que tiene Marcos 16, 15, por favor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Muy bien, entonces, ¿cómo debemos, predicar con denuedo? Pues primeramente vamos a establecer que la forma de usar el Evangelio es mediante la predicación. En ninguna parte de la palabra de Dios va a hallar usted ir a todo el mundo y hacer drama. No está en la palabra de Dios. No va a encontrar usted en la palabra de Dios ir a todo el mundo y cantarles. Ese no está en la palabra del Señor. ¿Ven? 2 métodos que pueden dar apoyo a la predicación de la palabra de Dios, pero no son medios de comunicar la palabra de Dios. ¿Lo está entendiendo? Si una persona a mí me dice, no, yo quiero contarle mi testimonio. Había un señor y estaba cantando tan bella canción de Dios en la iglesia.
y me movió, me estremeció mi corazón y yo me entregué a Cristo. Tal persona no está salvo. No está salvo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios predicada Amén. que hace que la persona arrepienta de su pecado. No es que yo estaba en la calle y había una iglesia y fíjate que tan curioso, estaban pintados con sus caras como payasos y estaban ahí haciendo drama y yo estaba tan impresionado que yo entregué mi corazón a Cristo. No está salvo. ¿Por qué? Porque es por la predicación de la palabra del Señor. Amén. La ordenanza de Dios es ir y predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la predicación, la palabra predicación o predica en el original no significa exclusivamente a ponerse detrás de un púlpito y dar una oración de palabras muy bonitas, sino está hablando de comunicar la palabra de Dios. Y esto puede ser a través de un folleto, eso puede ser a través de comentarle su testimonio de cómo llegó a Cristo y cómo la palabra de Dios impactó su corazón y invitarle a considerar su situación delante de Dios. Puede significar ponerse en el sistema del web, en las redes sociales y comentar y hablar y compartir la palabra de Dios. Puede ser llevar a los niños al otro lado y con flanelógrafo y con láminas comunicarle una historia bíblica. A mí me encanta en el español que ustedes tienen dos palabras. Y las dos palabras que ustedes tienen son cuentos y historias. En el inglés solo tenemos uno que es story, ¿verdad? Que puede ser cuento o puede ser historia. Pero ustedes diferencian la diferencia entre lo que es una historia y lo que es un cuento. Lo que nosotros damos a los niños no son cuentos, son historias basados en la autoridad histórica de la palabra de Dios. Y mis estimados en Cristo, cuando usted está ahí enseñando la palabra de Dios a un niño, aunque está haciendo algún dramita con ellos o lo que sea, está comunicando la palabra de Dios. La palabra predicar quiere decir comunicar las verdades grandes y reclamos de un Dios santo sobre un pueblo pecaminoso, diciéndole que su pecado le ha separado de un Dios santo y invitándoles a conocer a Cristo, quien es el único y suficiente Señor y Salvador para su pecado. Este es predicar la palabra de Dios. Y cuando entramos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, él nos dice cómo debemos hacerlo. ¿Cómo es? Que predique la palabra, que entre a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien, este versículo está hablando en general de la palabra de Dios, tanto para creyentes como para no creyentes. Pero el contexto, si usted toma el contexto del capítulo 3 y lo lees el contexto, descubrirás que dentro de ahí es la comunicación del Evangelio. En el versículo 5, Pablo dice a Timoteo, hacer el trabajo de evangelista. En otras palabras, predicar en tiempo y fuera de tiempo se aplica a la predicación del Evangelio. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia de Cristo tiene que comunicar la palabra del Señor, el Evangelio de Dios, cuando la gente lo necesita y cuando la gente no lo siente que no lo necesita. Cuando la gente la quiere y cuando la gente no la quiere.
Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios cuando es legal hacerlo y cuando no es legal hacerlo. Tenemos que tener ese nuevo para predicar la palabra de Dios, donde ponemos nosotros en la mano de Dios para su protección y dirección, y predicamos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Siempre me recuerdo una ilustración, le he dado antes a ustedes, pero viene al contexto aquí. Un predicador en Irlanda, un hombre potente predicando la palabra del Señor. Él predicaba la palabra donde le caía. Él no le importaba que alguien se ofendía con la palabra de Dios. No buscaba ofender a gente. Oye, si su motivo en predicar la palabra del Señor es dar a la nariz de la gente, entonces estás mal encaminado. Pero en predicar la palabra de Dios, usted ofende a alguien. Así es. Hermanos, él predicaba la palabra del Señor con verdadera poder. Y en una ocasión, él estaba enterrando a un señor que era un borracho, un vergüenza del pueblo. Ninguno de los demás pastores del pueblo quería enterrarle. Pero él dijo, yo le enterraré. Y él tenía, porque ya está con el Señor, él tenía una lema. Cuando él enterraba a una persona que él no sabía o sabía que no era del Señor, entonces él olvidaba del difunto, no hablaba del difunto. Decía, estamos aquí para enterrar los restos mortales de el amigo fulano de tal. Y luego empezaba a predicar a los vivos. Su consejo a sus alumnos era, olvida del muerto y predica a los vivos. Entonces él se ponía y predicaba la palabra de Dios. Y viene el verdugo, no el verdugo, ¿cómo le llama? El que entierra el enterrador. Entonces el enterrador vino a él y le puso la mano y dijo, pastor, necesito hablar contigo. Y dice, no cree que usted es muy pesado con esa gente. Date cuenta que han perdido un ser querido y usted está hablando del infierno y del castigo de Dios y de eso. ¿No cree usted que es muy pesado? Y el predicador dijo, entonces usted piensa que mi predicación fue fuera de tiempo. Sí, muy fuera de tiempo. Bueno, está bien, dice, porque Pablo me dijo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Así que yo estoy bien con Dios, no me importa lo que pienses tú. Entonces, ahí está con denuedo predicar la palabra de Dios. Hermanos, quizá alguno de sus familiares no quiere escuchar la palabra de Dios, pero usted la predica de todos modos. Usted la comparte. Usted cuando baja al trabajo y están hablando de las cosas malas que hicieron el fin de semana. Oye, mire qué bien estuvimos sábado por la noche bebiendo y no sé qué, no sé cuánto. Pues usted le dice, bueno, le escucha, deja que entra aquí y sale aquí, ¿verdad? Entonces cuando termina le dice, ¿sabe qué le dice? Yo el fin de semana fui a la iglesia y oí y predíquele la palabra de Dios. Es una oportunidad. Ellos han compartido contigo, tú la has escuchado con educación, ahora le toca a usted. Predíquele la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, si nosotros no tenemos no somos valientes, no tenemos de nuevo con la palabra, hay muchas personas en este mundo morirán sin escuchar las palabras de amor de Cristo y la palabra de Dios para salvación. Nosotros tenemos que hablarles. A veces es difícil, hermano. Pero usted busca la forma de incluir en su vocabulario diario algo de la palabra de Dios. Para que cuando una persona viene delante de Dios en juicio, no puede mirarle hacia usted y decir, usted nunca me dijo nada de esto.
¿Sabe lo que a mí me entristece? Cuando estoy hablando con una persona y le decimos, usted trabaja en tal lugar, pues uno de nuestros miembros trabaja ahí. ¿Quién es? Fulano de tal. Yo no sabía que él era creyente. ¡Qué choque! ¿Sabe lo que me dice eso? No está viviendo como un creyente. Amén. Amén. Y en segundo, nunca ha hablado para Cristo. ¿Sabe usted que Dios te ha encomendado la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo? ¿Sabe usted que Él espera de ti una buena administración de esa palabra? La palabra de Dios, como vimos la semana pasada, dice claramente que Él pedirá cuenta de nosotros cuando nos ponemos delante de Él. Ser transparente en su testimonio para Cristo y predica en tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Solo hay una verdad que el mundo necesita y esta verdad es Cristo. La segunda cosa que descubrimos es cada creyente puede administrar bien la palabra de verdad del Evangelio cuando la predicamos con cautela. Con cautela. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir a Gálatas 1:8. El tiempo se me va, así que vamos a solo leer y luego mencionaré el otro texto. Gálatas 1:8, que dice: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muy bien, muchas personas piensan que este versículo es una advertencia contra las sectas y las religiones falsas, y lo es. Pero ¿sabe usted que el contexto está refiriendo a un hermano en Cristo Amén. que está predicando mal la palabra de Dios? Cuando una creyente predica mal la palabra de Dios, no está administrando bien la palabra del Señor. Y mis estimados en Cristo, la palabra del Señor nos dice este versículo para advertirnos a tener mucho cuidado a la hora de mencionar o hablar de la palabra de Dios. Yo les he enseñado el contexto, dicta el texto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Les estamos siempre exhortando a entrar en la palabra de Dios y entender la palabra de Dios tal cual como Dios nos lo ha presentado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros demos testimonio de la palabra de Dios, estamos dando testimonio de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando una persona añade o quite del Evangelio de Cristo, esa persona está pervirtiendo la palabra de Dios. Amén. Y la palabra del Señor está muy clara. Dios no lo va a soportar. Y Él va a, a redarguir a aquello que lo hace. Le hemos mencionado la drama y la música. Y la razón por la cual esta puede ser una perversión de la palabra de Dios es porque la palabra misma es lo que convierte al alma. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe viene por oír Y el oír la palabra de Dios. por la palabra de Dios. He aquí una prueba para el mensaje de cualquiera. Entonces, ¿está en la palabra de Dios? Enséñame en la palabra de Dios donde dice que yo tengo que ir a través de María para hallar perdón de mis pecados. Amén. Enséñame en la palabra de Dios donde yo tengo que trabajar y hacer obras para llegar donde Dios. Enséñame en la palabra de Dios donde tengo que ser bautizado para ser salvo. Amén. Recuerda, hermanos, un texto ambiguo no es prueba de nada.
Cuando usted quiere comprobar una doctrina, te vas a un texto súper claro sobre lo cual no hay discusión. Y también te vas a un texto en cuyo contexto está hablando de este tema. ¿Qué quiero decir? El otra noche estaba hablando con el hermano Oscar y Oscar había sido retado por un mormón o uno de la Iglesia de Cristo acerca del bautismo usando Juan capítulo 3, versículos 4 y 5. Pues Juan capítulo 3, versículos 4 y 5 no está enseñando bautismo. Entonces, ¿cómo puedes tú sacar bautismo de un capítulo que no habla de bautismo? Y si usted quiere bautismo, tienes que ir a un texto como Mateo 28, versículo 18 en adelante. Usted tiene que ir a 1 de Corintios. En otras palabras, tiene que buscar un texto que está hablando de bautismo. Hermanos, cuando está hablando de las obras para salvación, tienes que ir a un texto claro que habla de las obras, y no por obras para que nadie gloria, sino por la gracia de Dios soy salvo. ¿Qué más claro necesita? ¿Qué más claro? Somos redimidos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la sangre de Jesucristo. ¿Qué texto más claro? Entonces, los textos claros aclararán cualquier duda. Hermano, ¿sabe qué? El Satanás siempre busca los textos ambiguos para poner su sutileza de mentira. Nosotros tenemos mucho cuidado con eso. Amén. Hermanos, tenemos que ser claros y en este mundo de manipulación, ustedes notarán que tenemos varias hermanas o dos hermanos por lo menos que saben tocar el teclado, pero nosotros nunca usamos el teclado para crear el hambre, ¿verdad? Para manipular sus emociones, para que te entregas a Cristo. Ese no es administrar bien la palabra de Dios. En una ocasión, Juan Wesley, un gran evangelista de Gran Bretaña en el siglo XVIII, él fue retado y dicho que él solo veía a multitudes convertirse al Señor porque él era un gran orador, él era muy carismático en su forma de predicar, entonces estaba manipulando a la gente. Entonces Juan Wesley hizo un trato. Él dijo, de acuerdo. Él se puso en el púlpito así. Y por 1 hora él predicaba la palabra del Señor así. Y cuando él dio la invitación, miles de personas se convierten a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios Amén. para salvación. Hermanos, no es manipulación, no es música, no es nada. Es el poder de Dios y Dios nos ha dado ese poder en nuestras manos para administrar bien al pueblo. El tiempo se me ha acabado. Simplemente les voy a decir el siguiente punto para que ustedes lo desarrollen. Cada creyente puede administrar bien el mensaje del Evangelio de Cristo cuando la predicamos con propósito. El propósito es para la salvación Amén. de los pecadores. Lea en su casa Romanos capítulo 10, versículo 1 y 1 de Corintios 6, 9 a 11 y descubrirás que Pablo predicaba la palabra de Dios para salvación de los inconversos que le estaba escuchando. Que Amén. Dios le bendiga a su palabra. Amén.